buenos días y bienvenidos a una nueva edición semanal del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María José Rivera y este es un espacio habilitado por el Ministerio para acercar información a ustedes en temas jurídicos y de frecuente consulta de manera dinámica y cercana a través de estas nuevas tecnologías. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos brinda ese espacio para conversar especialmente esta semana sobre régimen de visita y pensión de alimentos, y para ello hemos invitado especialmente a la doctora Gloria Faustor, defensora pública del Centro Alegra de Miraflores. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, María José, por la invitación. Muchas gracias, doctora, a usted por acompañarnos, y a los usuarios que se van conectando, darles la bienvenida a esta edición semanal, como siempre, todos los jueves a las 10 de la mañana aquí por TikTok. Esta semana hemos elegido el tema régimen de visitas y pensión de alimentos, de acuerdo a lo que siempre vamos conversando con ustedes y nos van pidiendo aquí a través de redes. Así que, doctora, vamos a dar inicio a este programa para comentarles la dinámica. Ustedes pueden ir comentando sus preguntas, dudas respecto a este tema, y por supuesto con la doctora Gloria Faustor vamos a ir respondiendo aquí en vivo y sobre todo cercano y dinámico con ustedes por chat. Doctora, hoy día vamos a estar conversando acerca de un tema que es de bastante frecuente consulta, y por supuesto que es importante que conozcamos cuáles son los derechos y los deberes. Para ello me gustaría iniciar el día de hoy consultándole y preguntándole, por favor, si nos pudiera brindar alcances generales acerca del régimen, tanto del régimen de visitas como la pensión de alimentos. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. En principio debo empezar señalando que tanto el régimen de visita como los alimentos son derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿cómo se hace efectivo este derecho, no? Como sabemos, los alimentos comprenden educación, comida, vestimento, salud, recreación, vivienda y tratamiento médico. Los alimentos es un derecho fundamental que le asiste a toda persona, con mayor razón, con mayor énfasis, en este caso a los hijos. Luego, el régimen de visita es un derecho que va a facilitar el vínculo paterno-filial. Está dirigido a aquel padre que no vive con el niño. Y además de ser un derecho del padre, principal y fundamentalmente es un derecho del niño. Correcto, doctora. Entonces, con esas precisiones estamos aperturando el programa del día de hoy. Darles la bienvenida a las personas que recién se están conectando. Si es que usted tiene preguntas respecto al régimen de visitas y pensión de alimentos, hoy día los vamos a estar leyendo a través del chat. Doctora, consultarle quiénes son las personas que pueden solicitar esta pensión de alimentos. Bueno, las personas que tienen acceso, que requieren pedir alimentos, en primer lugar son el cónyuge, los hijos, que son denominados los descendientes, los padres llamados ascendientes, ¿no? Y digamos también los hijos que se encuentran en situación de discapacidad. Doctora, y justamente para abordar las preguntas que son frecuentes en este tema, Nicole nos estaba comentando en el chat: ¿qué hago si tengo una conciliación y la persona no cumple? ¿Cómo puedo denunciar si estoy en provincia? Claro, lo que tienes que hacer, Nicole, es un proceso denominado ejecución de acta de conciliación. Si el punto que no se cumple es el pago de la pensión de alimentos, ese es el punto que se tiene que enfatizar. Correcto, doctora. Entonces también lo que usualmente se pregunta, o es como una especie de mito en este tema, es si la sentencia judicial y un acta de conciliación valen lo mismo legalmente. Sí, por supuesto, María José. El acta de conciliación tiene el mismo valor de una sentencia, y el incumplimiento, ya sea del acuerdo conciliatorio como de lo dispuesto por el juez, tiene que ejecutarse. Doctora, asimismo, por ejemplo, y aquí nos está planteando una pregunta bastante interesante respecto al tema de visitas. Nos dice: si el padre no respeta el acuerdo de las visitas, ¿afecta en el juicio que llevo? Bueno, si no cumple de manera establecida el régimen de visita, la madre puede iniciar de repente un proceso de variación de régimen de visita. Entonces ahí podría solicitar ello. Yani también nos plantea, por ejemplo: estoy embarazada, ¿puedo pedir pensión de alimentos por gestante? Siempre y cuando pueda Jackie acreditar que el obligado o el demandado, a la persona que va a demandar, es el presunto padre del bebé. Lisette nos dice: estoy con un juicio desde 2019 por filiación y alimentos y no tengo solución. ¿Qué le podríamos recomendar, doctora, a Lisette? Bueno, en ese caso, primero que nada hay que verificar el estado del expediente, concurriendo al Poder Judicial a una revisión del expediente, y si requiere ayuda puede acudir a nuestras oficinas de defensa pública, que con mucho gusto la vamos a atender. Correcto, doctora. Y también me parece pertinente que ahora conversemos acerca de la labor que brinda la defensa pública, servicio bandera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en este tema.
Bueno, la defensa pública brinda un servicio gratuito a las personas que no cuentan con recursos económicos para poder acceder a una defensa privada, y el objetivo es que las personas puedan acceder a la justicia en condiciones, en igualdad de condiciones, sobre todo aquellas en condiciones de vulnerabilidad. Correcto, doctora. Y para acceder a orientación legal gratuita en esta materia de manera presencial, comentarles que la defensa pública cuenta con más de 390 sedes a nivel nacional, así que ante la pregunta de Lisette y las personas que nos están acompañando, si usted desea conocer cuál es la sede para orientación presencial, puede ingresar a www.gov.p/defensa pública, nuevamente www.gov.p/defensa pública para conocer cuál es la sede más cercana a su domicilio. Vamos a estar repitiendo este canal de contacto a lo largo de nuestra transmisión. Los invitamos a que dejen su corazoncito y por supuesto compartir esa transmisión y que esta información llegue a más personas. Continuamos con las preguntitas, doctora, que nos vemos que nos están llegando varias. Sí. Megapunker también nos acompañó la semana pasada, nos acompaña en estas transmisiones, así que bueno, nos está consultando. ¿En qué caso se da alimentos a él o la cónyuge? Bueno, la norma nos dice que los alimentos para la cónyuge se otorgan cuando se encuentra en estado de necesidad. Quiere decir, cuando la cónyuge de repente tiene alguna discapacidad o alguna situación que le impide poder trabajar o que limita sus posibilidades económicas. Entonces esperamos haber absuelto esta duda. Nicole nos plantea un tema bastante interesante, doctora, respecto a la conciliación, por ejemplo. Nos dice, cuando fui a denunciar al Poder Judicial de mi distrito, como requisito me pidieron primero conciliar. ¿Es obligatorio conciliar para régimen de visitas y pensión de alimentos? Debo comentarle que en los casos de procesos de familia no es obligatoria la conciliación previa. La conciliación es un mecanismo legal para solucionar un conflicto de manera rápida, amigable, directa entre las partes, y es voluntario. Por lo tanto, no es un requisito que deba ser presentado al momento de interponer una demanda. Correcto, doctora. Entonces, de todas maneras, al no ser un requisito, de todas maneras, es recomendable quizás antes de poder ir a un juicio, por ejemplo. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque, como decíamos, es un mecanismo voluntario de solución de conflictos, ¿no? Y es más rápido, es directo entre las partes y, sobre todo, es saludable también, ¿no? Para no estar siempre en esas discusiones, esos pleitos. Claro, de todas maneras. Y, por ejemplo, si alguien que nos está viendo el día de hoy desea conocer cómo puede conciliar, a dónde puede ir para iniciar este proceso de conciliación, ¿qué puede realizar? Bueno, puede llamarnos a la línea Fonoalegra 1884 o también puede ingresar a la página web del Ministerio de Justicia y ahí va a poder encontrar las direcciones de los centros de conciliación a nivel nacional. Correcto, doctora. Continuamos con las preguntitas el día de hoy. Ame nos dice, ¿puedo demandar aunque ya pasaran 14 años? Sí, por supuesto que puede demandar. Correcto, doctora. Continuamos con las preguntitas el día de hoy. ¿El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos brinda opciones para conciliar de manera gratuita? Sí, por supuesto. Tenemos centros de conciliación a nivel nacional que son gratuitos, sobre todo en temas de familia. Entonces, si usted desea también acceder a esta información, puede ingresar a www.gov.p/conciliación extrajudicial, nuevamente www.gov.p/conciliación extrajudicial para más información. Karen nos plantea, ¿cómo hacer si paso pensión y no me deja convivir con mi hija? Bueno, en ese caso, si ya está pasando la pensión de alimentos y no puede ver a su niña, debe de iniciar el régimen de visita. Continuamos con la pregunta de Miguel. ¿Qué se necesita para poder lograr la tenencia exclusiva? ¿Qué debe haber hecho, por ejemplo, la madre? Bueno, la tenencia exclusiva, el juez la toma siempre y cuando pueda advertir, en primer lugar, las competencias parentales, ¿no? Quiere decir, cuál de los padres tiene mejor capacidad para poder tener consigo al niño y también si va a garantizar que el otro padre pueda visitarlo, ¿no? Generalmente, ¿en qué casos son los que el juez puede dar la tenencia exclusiva? Cuando de por medio hay violencia, ¿no? Violencia familiar. Correcto, doctora. Continuamos con las preguntitas. Pame nos comenta acerca de un caso sensible respecto a su menor hijo. ¿Podemos señalar los canales de contacto de la defensa pública en materia de pensión de alimentos y régimen de visitas? Por supuesto, puede llamarnos a la línea gratuita Fonoalegra 1884 y también ubicar nuestras direcciones a través de la página web del Ministerio de Justicia. Pame, puedes ingresar a www.gov.p/defensa pública,
Nuevamente, www.gov.p/defensa pública para conocer cuál es la sede más cercana de la defensa pública para que puedas acceder a esta orientación legal gratuita si es que así lo necesitas. Por supuesto, continuamos aquí leyendo las preguntitas el día de hoy en nuestro programa. Mamá Osa nos pregunta, si el menor no desea ir con el padre, ¿se tiene que obligar a visitar a su padre? No. Si bien es cierto, es un derecho tanto del padre como del niño, pero si el niño manifiesta, digamos, alguna conducta de rechazo, no se le puede obligar, no se puede forzar. Correcto, eso es importante precisar entonces. Ana Cristina nos dice, tengo ejecución por alimentos, pero el padre quiere verla, ¿se puede? Bueno, lo ideal sería en ese caso que establezcan un régimen de visita a efectos de que no se produzca la sustracción del niño. Correcto, doctor. Entonces, justamente nos preguntan, si no me dejan ver a mi hijo, ¿qué puedo hacer allí? Tiene que iniciar su régimen de visita. De todas maneras, ¿y cuáles son los pasos uno a uno para iniciar ello? Claro, si el padre o la madre que no viva con el niño tiene este impedimento para visitarlo, ¿qué debe de presentar? En primer lugar, la partida de nacimiento del niño. Luego, si es que está al día en el pago de la pensión de alimentos, los comprobantes o voucher o constancias de haber depositado la pensión. También, de repente, si hay alguna constatación policial que de repente fue al domicilio y no lo dejaron ver al niño o niña, también esos documentos son importantes. Si de repente invitó a la madre a conciliar o al padre a conciliar para la tenencia, los alimentos y el régimen de visita, y este padre o esta madre no fue o no quiso conciliar, esa constancia del centro de conciliación también nos suma para la demanda de régimen de visita. Muchas gracias, doctora. Entonces, por estas precisiones, vamos con la preguntita de Giovanna. Mi hijo tiene 8 meses. ¿Podemos tener la tenencia compartida? Por supuesto, actualmente la tenencia compartida no impone parámetros de edad. Simplemente si los padres están de acuerdo, ellos mismos establecen la forma y modo en la cual se va a determinar la tenencia compartida. Correcto, doctora. Continuamos con las preguntitas del día de hoy. Por ejemplo, Yanelín nos estaba preguntando, Sol también nos estaba preguntando respecto a si el niño no desea ir con su papá de visita. ¿Podríamos repasar este concepto de si se le puede obligar al final a cumplir con el régimen de visitas a un niño? No, porque también hay que respetar la opinión del niño, ¿no? Si el niño no quiere salir, ojo, no se le puede obligar, no se le puede forzar. Muchas veces concurre el padre o la madre con el policía a efectos de repente de querer intimidar o persuadir para que el niño salga. Pero si el niño no quiere salir, no se le puede obligar. Y que se deje constancia de que el niño, o sea, la negativa del niño a concurrir voluntariamente con el padre. ¿A través de qué vías formales se puede dejar esta constancia de que el niño no es? Bueno, si va el policía, en el momento que el policía hace el parte policial, ahí deja constancia. Importante, entonces con ello esperamos haber resuelto esta duda que es importante conocer de todas maneras. Jonathan, por ejemplo, nos habla acerca de conciliaciones virtuales. ¿Qué precisiones podríamos dar ahí? Bueno, la conciliación virtual se fue estableciendo sobre todo en la época de la pandemia, ¿no? Hay un protocolo de la Dirección de Conciliación al respecto, pero lo recomendable por lo general es que pueda ser presencial. ¿Por qué? Porque es importante la interacción para que el conciliador también tenga mayor facilidad de convocar al acuerdo entre las partes. Entonces esperamos haber absuelto estas dudas y asimismo comentarle a las personas que recién se están conectando, si usted se pregunta de qué trata esta transmisión, este es un espacio habilitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos todas las semanas, todos los jueves aquí a las 10 de la mañana por TikTok, donde vamos hablando acerca de diversos temas. Hoy día estamos hablando acerca de régimen de visitas y pensión de alimentos, así que si usted tiene preguntas puede ir dejándolo en el chat y por supuesto los invitamos a seguir compartiendo y dejar su corazoncito si es que le gusta este formato. Ya vamos aproximadamente 10 meses en este formato y en realidad conversando con ustedes a través del chat es bastante importante mantener este contacto. Es muy grato, de verdad. De todas maneras, los vamos leyendo. Continuamos con las preguntitas. Ya nos dice, doctora, buenos días, una consulta. Si el papá se niega a pagar porque no tiene un trabajo estable, ¿qué se puede realizar allí? Bueno, si no quiere pagar la pensión de alimentos voluntariamente, entonces tienes que iniciar el proceso.
Ahora, el tema de que él tenga o no tenga trabajo estable no es un impedimento para que se pueda iniciar el proceso. Correcto, doctora. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje máximo que se puede retener de un sueldo mínimo, por ejemplo, de uno de los padres? Bueno, el monto máximo que se puede afectar por proceso de alimentos es hasta el 60% de los ingresos del obligado. Hasta el 60%. Sí. Correcto, doctora. Nos llegó una pregunta en Instagram. Nos dicen, si me pasa dinero pero no es suficiente y no tiene cómo sustentar sus ingresos, ¿puedo demandar? Bueno, podría demandar, pero no es seguro que pueda obtener el mismo monto dentro del proceso judicial. En ese caso, yo le sugiero que acuda a la conciliación. Correcto, doctora. Continuamos con las preguntitas el día de hoy. Hernán nos dice, ¿qué pasa cuando el colegio no deja ver no deja ver a la menor? O sea, el padre no puede ver a la menor porque el colegio lo prohíbe. Bueno, en ese caso el padre, lo recomendable es que haga su régimen de visita y dentro del régimen de visita peticione la posibilidad de poder ir al colegio, de repente a las actuaciones escolares, ¿no? O a los paseos, compartir las actividades educativas de los hijos. Correcto, otra. Continuamos con el programa de hoy. Ángela nos dice, ¿se puede hacer un régimen de visita con un juicio de pensión de alimentos? Sí, por supuesto. Muchas personas piensan lo contrario, pero son dos derechos distintos. Y como decía al inicio, tanto el régimen de visita como los alimentos son derechos de los niños, niñas y adolescentes. Camero nos dice, si me voy a otro lugar con mi hija por temas de trabajo, ¿debo hacer una conciliación con el padre? ¿Por qué no? Sería importante para dejar establecido todos los derechos que corresponden a la niña. Doctora, y por ejemplo, si alguna persona que nos está viendo el día de hoy desea iniciar un proceso de demanda de pensión de alimentos, ¿cuál es el paso número 1 cerrando esta transmisión? Lo principal para iniciar un proceso de alimentos es, en primer lugar, verificar que el niño esté debidamente reconocido por el padre. Si está debidamente reconocido, entonces, digamos, los medios probatorios que necesitan son la partida de nacimiento, los documentos con los cuales pueda acreditar los gastos. Pero ¿qué pasa, María José, si de repente muchas mamás nos dicen, no tengo comprobantes, no tengo voucher, no tengo boletas? Bueno, pueden hacer una declaración jurada también de los gastos, ¿no? Y si está en el colegio, la constancia de estudios. Si de repente el niño tiene o requiere algún tratamiento médico, el informe médico, de repente las recetas o las boletas de los medicamentos que puede adquirir. Es decir, todo aquel documento que pueda servir para acreditar los gastos. Muchas gracias por la respuesta. Esperemos haber absuelto la duda. Alex nos dice, ¿es válida una transacción extrajudicial con firmas simples para régimen de visitas? Bueno, ellos pueden hacer un documento privado. El asunto es que luego esa transacción no puede ejecutarse en caso que haya algún incumplimiento. Lo recomendable es que concilien extrajudicialmente. ¿Por qué? Porque el acta de conciliación, que va a contener los mismos acuerdos, es un documento que tiene el mismo valor de una sentencia judicial. Importantísimo, entonces, el mismo valor legal. El mismo valor legal. Excelente, doctora. Vamos con la pregunta de Carmen. ¿Le aprobaron medidas? ¿Puedo pedir tenencia exclusiva? Bueno, si digamos las medidas de protección están dirigidas al niño, niña y adolescente, por supuesto, con esa base podría solicitar la tenencia exclusiva. Sara nos dice, buen día, ¿cómo podría hacer para que el padre de mi hija la firme? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, en ese caso, si el niño o niña no está reconocido, tendría que iniciar un proceso denominado declaración judicial de filiación y alimentos. La filiación es para efectos de obtener el reconocimiento de paternidad y, en consecuencia, una vez obtenido este reconocimiento de paternidad, se establezca la pensión de alimentos. Mari nos dice, si tengo un acta de conciliación judicial a favor y la mamá no cumple, ¿qué puedo realizar allí? También, si, digamos, se está vulnerando algún acuerdo que le afecte a la otra parte, puede iniciar el proceso de ejecución de acta de conciliación. Vamos con la pregunta de El Gato. Nos dice, doctora, buen día, ¿qué pasa si me piden aumento de alimentos y no puedo dar más dinero? Bueno, si le demandan el aumento de la pensión alimenticia, bueno, debe contestar la demanda en ese sentido, ¿no? Indicando cuáles son sus ingresos y es el juez el que tomará
la decisión de incrementar o no la pensión alimenticia. Justamente Shirley nos está pidiendo los canales de contacto de la Defensa Pública para poder brindar ayuda. ¿Nos podría ayudar con ello? Sí, cómo no, con mucho gusto. Tenemos en primer lugar la línea gratuita Fonoalegra 1884 y también las diversas direcciones de la Defensa Pública que las pueden ubicar en la página web y en las redes sociales, por supuesto. Shirley, y nos estás comentando, las personas también que nos están viendo, si es que usted necesita orientación legal gratuita de manera presencial, contamos con más de 390 sedes. La Defensa Pública a nivel nacional, si usted quiere conocer cuál es la sede más cercana a su domicilio, puede ingresar a la siguiente página web: www.gov.p/defensa pública. Nuevamente, www.gov.p/defensa pública para conocer cuál es la sede más cercana a su domicilio. De todas maneras, vamos a seguir repasando estos canales de contacto durante la transmisión. Gladys nos dice: ¿cuánto demora la apelación? El papá de mis hijas apeló, ya pasaron 3 meses. Bueno, el código tiene un plazo determinado, sin embargo, todo depende de la instancia judicial en la cual se está tramitando el proceso. Algunos casos demora 6 meses, hasta 1 año de repente. Marita nos estaba pidiendo si podríamos explicar brevemente de qué trata la tenencia compartida. Bueno, la tenencia compartida implica que ambos padres están en la capacidad de poder ejercer el cuidado y control de sus hijos, ¿no? Es decir, el niño puede vivir con ambos padres, un tiempo con uno, un tiempo con el otro. La forma y los tiempos en los cuales se va a determinar cuándo va a estar el niño con el padre y cuándo va a estar el niño con la madre ya lo establecen en principio ellos mismos. Y si ellos no pueden ponerse de acuerdo, será el juez el que va a determinar de qué manera se va a establecer la tenencia compartida. Y justamente Pablo, respecto a este tema, nos está preguntando también, ¿a qué edad de la bebé se puede tener la tenencia compartida? Bueno, la ley no pone parámetros de edades. Antes sí, antes se decía que el niño menor de 3 años necesariamente debía permanecer con la mamá, pero cuando ya se modificó el tema de la tenencia compartida ya no se pone parámetros. Se debe entender de que ambos padres están en esa misma capacidad de cuidarlos, no importa la edad que tengan los hijos. Correcto, doctora, continuamos con las preguntitas. Por aquí nos dicen, Kimberly: buenos días, ¿qué pasa cuando ya llevo casi 5 años intentando cobrar de vengados y no pasa nada? Bueno, ahí hay que, en cada caso concreto, hay que ver cuáles son las razones por las cuales no puede hacer efectivo el cobro. Probablemente puede ser por demora del Poder Judicial, puede ser porque de repente no ubican la dirección del padre o porque de repente vive en el extranjero o vive en provincia y entonces la notificación demora bastante. O sea, son muchas causas las que pueden determinar por qué no se puede hacer efectivo el cobro. Correcto. Por ejemplo, aquí nos plantean, ¿cómo se puede conciliar si ambos padres del niño son menores de edad? Ambos padres son menores. Bueno, depende de la edad que tengan, porque si tienen de 16 años para adelante, la ley ya les da una capacidad de ejercicio restringida. ¿Para qué? Para que puedan viabilizar, ejecutar todos los derechos de sus hijos. Es decir, si un adolescente tiene un bebé, el padre también es otro adolescente, están en la capacidad ya de ellos, por ejemplo, reconocerlo, establecer acuerdos en beneficio de su hijo. Correcto. Por aquí María Liz nos dice, tengo 12 años, aquí mis devengados no salen, el especialista lo traspapelea, ¿cómo exigir y a quién? Bueno, si hubiera alguna situación irregular, ya tendrían que acudir al órgano de control del Poder Judicial. Y si de repente necesitan el apoyo nuestro, con mucho gusto estamos para ayudarlo. Y no se olviden que tenemos la línea gratuita 1884 o nos pueden ubicar también en las direcciones de la página web del Ministerio de Justicia y en las redes sociales. Es importante precisar que hay diversos canales de contacto con la Defensa Pública y entre ellos está la página web, es www.gov.p/defensa pública. Nuevamente, www.gov.p/defensa pública para conocer cuál es la sede más cercana a su domicilio y de todas maneras se cuentan con más de 390 sedes a nivel nacional. Así que continuamos con las preguntitas del día de hoy. Vamos con lo que nos señalan. Liciña nos dice, ¿qué se necesita para pedir la tenencia completa de una menor a favor de su papá?
Bueno, ahí lo primero que tienen que presentar es la partida de nacimiento de la niña. Tienen también que presentar, por ejemplo, si es que hubiera alguna medida de protección, la copia de la resolución, o si de repente la mamá está ausente, está fuera de la ciudad o fuera de Lima o del Perú, también de repente del movimiento migratorio, es decir, todas aquellos documentos que puedan demostrar que el papá está en una mejor condición de tener a su cuidado a la niña. Correcto, continuamos con las preguntitas del día de hoy. Por ejemplo, Nati nos dice, buen día, doctora. ¿En qué le afectaría a mi hija si su padre aún no la firma? Bueno, hay varias cosas en las que le puede afectar. En primer lugar, su derecho alimentario, porque al no estar reconocida, su mamá no puede pedir pensión de alimentos. También le puede afectar en su identidad, ¿no? Porque muchas veces no se le ha consignado el apellido paterno, entonces eso ve recortado su derecho a la identidad y a la identificación de la niña. Y si en caso fallece este padre, pues no va a heredar tampoco. Entonces hay una afectación al derecho sucesorio. Y, por ejemplo, considerando que esta afectación puede ser amplia en diversos aspectos, ¿cómo se puede iniciar este proceso para reconocer legalmente? Claro, conversábamos hace un momento que el proceso que debe iniciar se llama declaración judicial de filiación extramatrimonial y alimentos. Y para eso también la defensa pública, con mucho gusto, estamos para servirlos. Vamos a ir repitiendo los canales de la defensa pública a lo largo de nuestra transmisión. Doctora, entonces, por ejemplo, para ahorrar tiempo, dinero, ¿se puede solicitar un régimen de visitas y pensión de alimentos o filiación y pensión de alimentos en el mismo proceso? Bueno, la filiación y alimentos es un proceso especial, o sea, eso sí o sí se pide en un solo proceso. Ahora, los alimentos, cuando el niño está reconocido, se pide en el proceso correspondiente y el régimen de visita también. El régimen de visita se solicita ante el juez de familia y el proceso de alimentos ante el juez de paz letrado. Importante, doctora, entonces precisar ello. Vamos a ir ahondando más sobre todo los paso a paso de los procedimientos para que ustedes también lo puedan conocer. Vamos con la preguntita de Antonieta. Buenos días, ¿cuánto es la pensión mínima que debe pasar por mes? Es decir, ¿hay como rangos específicos, doctora? No, la ley tampoco señala parámetros, María José, sobre cuánto es el monto mínimo o máximo. ¿Por qué? Porque la ley también nos dice que el juez toma como base o toma en cuenta la capacidad económica del demandado. Entonces, en realidad depende de varios factores, no es un monto fijo. Sí, exactamente. Correcto. Vamos con la preguntita de Manolita. Nos dice, ¿cómo inscribir una sentencia de tenencia de Bélgica aquí en Perú? Bueno, o en el extranjero, en realidad, no sentencias del extranjero aquí en Perú. Bueno, las sentencias de tenencia en el extranjero en realidad no son ejecutables en el Perú. Lo que ella tendría que hacer, si es que ella quiere hacer valer el derecho de la tenencia, esa sentencia del extranjero le puede servir como una prueba para iniciar un proceso nuevo aquí en el Perú. Y hoy nos dice, mi esposo nunca cumplió con la conciliación, ya pasaron 6 años. ¿Puedo ejecutar esta conciliación? Por supuesto, puede ejecutarla. ¿Hay algún plazo máximo que se da para la ejecución de una conciliación? No, no hay un plazo, pero tengamos en cuenta, María José, que las liquidaciones de pensiones alimenticias se pueden demandar hasta 15 años de antigüedad. Entonces, si yo tengo una conciliación y pasan más de 15 años, luego para poder ejecutar voy a tener ahí un pequeño obstáculo, porque no voy a poder pedir todo el tiempo que me está debiendo. Claro. Doctora, y también este es un excelente momento para que nos pudiera contar de qué trata la defensa pública, cuáles son sus funciones como servicio de bandera del Ministerio de Justicia. Bueno, con mucho gusto. La defensa pública es un servicio que brinda el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La defensa pública está conformada por abogados que brindamos orientación legal y patrocinio gratuito a las personas que no cuentan con recursos económicos para acceder a una defensa privada, con la finalidad de que puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones y también a favor de las personas vulnerables.
Correcto, doctora. Entonces, para más información, si quiere conocer acerca de las funciones de la defensa pública, las sedes que se tiene a nivel nacional, puede ingresar a www.gov.p/defensa pública, www.gov.p/defensa pública, y también comentarles con mucha alegría que contamos con un canal de WhatsApp del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Si usted quiere conocer cuáles son las actividades y capacitaciones que se están organizando aquí en el Ministerio, puede seguirnos a través de este canal de difusión. Puede encontrar el link de este canal en las historias de Instagram. Nos encuentra como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a ir señalando igual de todas maneras estos datos a lo largo de nuestra transmisión. Continuamos. Ale nos dice, si el padre tiene un monto establecido y ahora ya no tiene trabajo y quiere dar menos, ¿qué hacer? Bueno, en principio, si ya hay un monto establecido, debe de cumplir, pero si en caso ya no puede pagar, el padre tendría que solicitar una reducción de la pensión, argumentando cuáles son las razones por las cuales ya no puede acudir a su hijo o hija con ese monto. Entonces, la pensión de alimentos puede estar sujeta a aumento o reducción de acuerdo a la solicitud que se haga. Exactamente, puede aumentarse, puede reducirse, puede también solicitarse la exoneración cuando cesa el estado de necesidad, ¿no? Y bueno, y el prorrateo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay varios hijos que deban ser atendidos con la pensión de alimentos. Rose nos dice, estoy con medidas de protección, el papá de mis hijos ya pasa alimentos, ¿él puede pedir la tenencia? Puede solicitarlo, pero de ahí a que el juez le otorgue el derecho, hay que analizarlo. Probablemente no le otorgue la tenencia, le pueda otorgar un régimen de visita. Esperemos haber absuelto la duda con ello. Continuamos con lo siguiente. Andrea nos dice, ¿cómo se comprueba la capacidad económica si el padre solo tiene trabajo informal o no tiene empleo? Bueno, actualmente, María José, los jueces de paz están facultados para, digamos, obtener información de diversas instituciones, de RENIEC para ver si tiene otros hijos, ¿no? De la Superintendencia de Banca para ver si tiene cuentas corrientes o cuentas de ahorros, también del Ministerio de Trabajo para ver si cuenta con un trabajo estable. A veces tienen trabajo estable y no se conoce esa información. De igual manera, también oficia o cursa información de la SUNARP para ver si el padre tiene de repente propiedades vehicular, inmueble, ¿no? Entonces, todos esos elementos pueden servir para ilustrar al juez respecto a la capacidad económica del obligado. Entonces, no necesariamente el hecho de no encontrarse en una planilla formal exime de la responsabilidad. Por supuesto que no. Entonces, eso es importante precisar. Continuamos con la pregunta de Gisela. Si mi hijo solo fue registrado en RENIEC y no tiene partida de nacimiento, ¿qué procede? Bueno, se entiende que si fue registrado en RENIEC es un poco raro que no tenga la partida. En ese caso tendría que acudir a las oficinas de RENIEC y peticionar por escrito la partida de nacimiento a efectos que RENIEC le responda por el mismo mecanismo si existe o no la inscripción de la partida de nacimiento. Correcto. Por ejemplo, aquí nos dicen lo siguiente. El padre solo pasa 200 de pensión, pero no tiene contacto con mi hija hace 8 años. ¿Qué se puede realizar allí? Bueno, el régimen de visita, como decíamos, es un derecho tanto del padre como del hijo, ¿no? ¿De cuál de los padres? Del padre que no vive con el niño. Entonces, pero si este padre lamentablemente no tiene interés en ver al niño, lamentablemente no se le puede obligar, no se le puede obligar. Y eso ocurre también, María José, ¿no? Porque hay padres que solamente, bueno, dice, bueno, tanto quieres, te doy, cumplo con pasar la pensión, pero no me interesa visitar al niño. Y eso sí es muy triste. De todas maneras, doctora, de todas maneras eso es importante precisarlo. Y continuamos entonces con las preguntitas que nos están dejando por aquí. Por ejemplo, nos dicen, si estoy en otro país, ¿puedo hacer una denuncia de alimentos y filiación de reconocimiento? Bueno, tendría que nombrar un apoderado en el país para poder hacer esa demanda. Rosy nos dice, ¿el padre del menor puede sacarlo a pasear solo sin estar la mamá presente? Sí, depende de la edad del niño también. Yareli nos dice, si mi hijo está a 3 meses de cumplir 18 años, ¿aún puedo hacer juicio de alimentos? Por supuesto, y si en el interín del proceso su hijo cumple los 18 años, él tiene ya que apersonarse y puede él mismo continuar el proceso o darle un poder a la mamá para que siga concurriendo como apoderada de su hijo.
Correcto, doctora. Entonces continuamos con el programa del día de hoy y vamos con un mito que es bastante frecuente también, doctora, y que se señala de manera recurrente, ¿no? Y es solamente se pasa a pensión hasta los 18 años. ¿Es eso correcto? Muy interesante esta pregunta. La norma dice que los padres ejercen la patria potestad de sus hijos hasta cuando cumplen los 18 años. Por ende, también en principio deben pasar la pensión hasta que cumplen 18 años. Pero asimismo también la ley nos dice lo siguiente, María José, que si el hijo mayor de 18 años se encuentra siguiendo estudios superiores de manera satisfactoria, tiene derecho a seguir percibiendo la pensión de alimentos hasta como tope, como máximo, 28 años de edad. Con la condición entonces, o sea, puedo pedir pensión si tengo más de 18 años siempre y cuando esté estudiando. Así es. Si estoy siguiendo estudios superiores de manera satisfactoria. Ahora, ¿qué se entiende por estudios superiores de manera satisfactoria? No solamente son los estudios universitarios, María José, también puede ser estudios a nivel técnico, ¿no? De repente está estudiando en un CEBA, en CENATI, Claro. en algún instituto superior tecnológico. Esos estudios también son válidos para que pueda seguir percibiendo la pensión de alimentos. Y en cuanto al ámbito de las notas aprobatorias, perdón, dice, ¿no? Estudios superiores de manera satisfactoria, ¿no? Se entiende que son notas aprobatorias. Correcto, bueno, muchas gracias porque estamos derribando estos mitos que es importante que conozcamos como ciudadanos. Exactamente. Aquí también nos están dejando una pregunta muy interesante y es, Ale nos dice, una pregunta, el papá de mi hijo desea salir con mi niño y su actual pareja, ¿hasta dónde yo puedo evitar esa situación? Bueno, hay que ver primero la edad del niño, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que a los niños de primer modo no le puedes imponer a una tercera persona, ¿no? Esas situaciones hay que manejarlas con mucho cuidado, con mucho cuidado. De repente ella podría primero consultarlo con un psicólogo para ver hasta qué punto el niño está en una situación de poder aceptar una nueva relación del papá, si no le afecta o si le afecta, porque hay niños a los cuales sí les afecta ver al papá con otra persona, ¿no? Entonces, ahí habría que consultar con un profesional especializado. Correcto, entonces esperamos haber absuelto esta duda, Ale. Vamos con la consulta de Lisette. Si la mamá se fue a otro país y dejó al bebé con la abuela, ¿el papá puede intervenir? Por supuesto, porque recordemos que la patria potestad la ejercen ambos padres. Si no están suspendidos en el ejercicio de la patria potestad, entonces tanto derecho tiene la mamá como el papá a estar con ellos. Vida nos dice, ¿el régimen de visita solo puede solicitarlo el padre? No, también lo pueden solicitar los abuelos, los tíos del niño. Y por ejemplo, respecto a la pensión de alimentos, ¿se puede solicitar a los abuelos, a los tíos que estén en una mejor situación económica? Bueno, si el padre está, digamos, incapacitado o ha fallecido, entonces sí, los siguientes obligados, según la norma, son los abuelos, los ascendientes, de repente los hijos mayores de edad, ¿no? Hay hijos mayores que tienen capacidad económica o los tíos. Y doctora, justamente aquí también va una pregunta que es de frecuente consulta y es ¿cómo se puede hacer en caso de alimentos y régimen de visitas de menores de edad extranjeros o peruanos, hijos de extranjeros? Bueno, si los niños están domiciliados en el país, lo pueden solicitar. ¿Por qué? Porque están viviendo bajo la normativa peruana, están residiendo, están domiciliados aquí. Entonces, obviamente la ley que los protege o que se tiene que tomar en cuenta es la ley peruana. Correcto, doctora, continuamos con las preguntitas. Asimismo, también contarles que nos encontramos todos los jueves aquí en TikTok a las 10 de la mañana en este espacio que se llama Consultorio Legal. Es un espacio habilitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que podamos conversar con ustedes de manera directa, dinámica. Hoy día estamos con la doctora Gloria Faustor de la Defensa Pública. Doctora, ¿podría comentarnos a nivel personal cómo ha sido su experiencia en la defensa pública, servir al país a través de la Dirección de Defensa Pública? Bueno, yo como defensora pública, como abogada que soy, me siento bastante complacida y me siento muy útil de poder brindar mis conocimientos y mi expertise personal a las personas que verdaderamente necesitan este servicio, ¿no? Y los invito a que puedan visitarnos y a que puedan acudir a este servicio del Ministerio de Justicia, donde contamos con profesionales que verdaderamente tienen mucha vocación y mucha experiencia en los temas
que nos involucran. Muchas gracias, doctora, por contarnos su experiencia y también comentarles a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Como bien nos dice la doctora Gloria, pueden ingresar y conocer más acerca de la defensa pública en la web www.gov.p/defensa pública, www.gov.p/defensa pública para conocer más. Doctora, aprovechando también su expertise en esta materia de pensión de alimentos y régimen de visitas, ¿nos podría comentar paso a paso cómo se puede realizar esta ejecución si es que ya cuento con el acta de conciliación, por ejemplo? Claro, en primer lugar recordemos que el acta de conciliación es un acuerdo voluntario de las partes y tiene el mismo valor de una sentencia judicial. Quiere decir que yo tengo que cumplir con aquello que me he comprometido y si no lo hago, con este documento llamado acto de conciliación yo acudo al Poder Judicial ¿para qué? Para exigir que la persona que esté incumpliendo lleve a cabo los acuerdos tal como están plasmados en el documento. Y eso se hace a través de un proceso llamado ejecución de acta de conciliación. Y eso es ante el Poder Judicial. Así es. Okay, doctora. Por ejemplo, Jessica nos pregunta, ¿cuánto es la pensión mínima que un juez puede dar para un niño de 4 años? No hay un parámetro, Jessica, que el juez tome como base para establecer una pensión, porque todo depende de los ingresos del demandado. Todo depende de la capacidad económica del demandado. En base a eso, el juez determina el monto. Por ejemplo, nos dicen por aquí lo siguiente. ¿Cómo puedo hacer con el permiso de viaje si el padre se niega pero no tiene contacto con mi hija? Bueno, si el padre voluntariamente no quiere otorgar el permiso de viaje, tienen que iniciar un proceso llamado autorización judicial de viaje de menor al extranjero. Por aquí Luis nos dice, ¿se puede solicitar defensa legal de manera virtual? Por supuesto, puede llamarnos en primer lugar a la línea gratuita, que es el Fonoalegre 1884, y de repente establecer el contacto con un defensor puede ser utilizando las plataformas virtuales también, si en caso se encuentra en el extranjero. Doctora, por ejemplo, Andrea nos dice, ¿procede alguna denuncia penal si el padre no está ubicado y no brinda pensión de alimentos? Bueno, ahí si el padre en el proceso del juzgado de paz letrado, ¿no?, que es el proceso civil de alimentos, no cumple, ¿no?, se le notifica con la liquidación de pensión de devengados y no la paga, va a llegar un momento en que esta liquidación va a ser derivada a una fiscalía penal por delito de omisión a la asistencia familiar. Ahora, el problema es que si no lo ubican, el juez va a tomar como base la dirección de su documento de identidad. Doctora, por ejemplo, aquí también nos preguntan, ¿y qué pasa si la persona trabaja, por ejemplo, en construcción o es comerciante? ¿Cómo se puede acreditar sus ingresos? Bueno, el juez puede oficiar a la SUNAT o puede recabar la información de la SUNAT respecto a los ingresos del obligado. A veces nosotros no tenemos la certeza, pero muchas veces la SUNAT le informa al juez cuánto han sido los montos que ha percibido a través de sus declaraciones juradas de renta. Evelyn nos dice, si el hijo tiene 1 año y ya no está lactando, ¿puede sacarlo solamente sin la mamá? Bueno, en principio, si es que la madre está de acuerdo, puede dejar que el niño salga con el papá, pero si no, ya eso lo tendrían que acudir al juez y el juez es el que va a determinar. Doctora, también consultarle, ¿no pasar pensión de alimentos es un delito o en qué momento se convierte en un delito? Bueno, sí es un delito, pero ¿en qué momento se convierte en delito? Desde el momento en que se empieza a hacer los requerimientos de pago a través de lo que conocemos como liquidación de pensiones devengadas, ¿no? La liquidación de pensiones devengadas, ¿qué cosa es? Sacamos la cuenta del periodo de tiempo que nos está debiendo. Sacamos la cuenta, por ejemplo, si la pensión es 300 soles y me debe 1 año, 300 por esos 12 meses, me va a dar una cantidad. Esa cantidad yo requiero el pago. Si pese a los requerimientos el obligado no cumple, entonces esta liquidación va a pasar a la vía penal por delito de omisión a la asistencia familiar. Tiffany nos dice, si el papá de mi hija no trabaja y tenemos conciliación, ¿puedo hacer otra conciliación cuando ya esté trabajando? Bueno, la conciliación sí puede modificarse, ¿no? Puede de repente vía aumento de pensión de alimentos, en vía conciliatoria se puede modificar.
Vamos con la preguntita, ya no de Tiffany, sino de Tiffy ahora. Tiffy nos dice, buenos días, mis hijos no quieren salir con su papá. ¿Qué hago? Ellos tienen 11 y 13 años. Bueno, Tiffy, no puedes obligar a tus hijos a salir con el papá. Ellos ya son prácticamente adolescentes y tienen una capacidad, digamos, una mejor capacidad de poder decidir. Aquí también nos comentan, tengo conciliación desde pandemia. El papá me pasa 600 por 2 hijos. Quiero aumentar, ¿se puede? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, si lo ha hecho vía conciliatoria, en principio también puede acudir a la conciliación para un aumento de pensión. Pero, ¿qué pasa si va a la conciliación, María José, y de repente ahora el papá no quiere, ya no quiere conciliar por un aumento? Entonces ahí ya tendría que iniciar el proceso judicial de aumento de pensión de alimentos. Entonces, doctora, para poder compartir con las personas que nos acompañan el día de hoy, si es que hay voluntad de ambas partes de poder resolver estas discrepancias en temas de régimen y pensión de alimentos de manera voluntaria, nos vamos por conciliación. Pero si es que hay discrepancias, nos vamos ya por lo que es el Poder Judicial y la controversia judicial. Así es. Correcto. Exacto. Doctora. Por ejemplo, Isabel nos dice, ¿cuánto tiempo demora la sentencia de una ejecución de acta de conciliación? Bueno, todo depende, Isabel, de la carga procesal. Todo depende de la carga procesal. Hay juzgados que resuelven un poco más rápido que otros. Depende entonces de ello. Alan nos dice, quiero tener la tenencia ya que mi hijo tiene 10 años. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, en principio tendría que pedir la tenencia compartida, ¿no? La tenencia compartida, que es la primera opción que nos brinda la norma, ¿no? Y para eso tiene que iniciar un proceso judicial en el juzgado de familia de la localidad donde vive el niño, donde se encuentra el niño. Y luego, en ese proceso, el juez va a determinar si procede o no la tenencia compartida o la tenencia exclusiva. Correcto, doctora. Y también comentarles que si usted que nos está viendo se pregunta de qué trata, este es un espacio habilitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se llama Consultorio Legal y estamos aquí todos los jueves a las 10 de la mañana, de 10 a 11, conversando sobre diversos temas. Hoy estamos hablando acerca del régimen de visitas y pensión de alimentos. Y si usted quiere seguir conectándose todos los jueves, los invitamos a seguirnos aquí por nuestras redes sociales y les puede llegar la notificación. Todos los jueves nos pueden seguir acompañando semana a semana. Por supuesto, también los invitamos a seguir compartiendo esta transmisión para que esta información pueda seguir llegando a más personas. Doctora, por ejemplo, por aquí nos están comentando lo siguiente. ¿Hay algún medio de denuncia de abogados que no cumplen con el patrocinio y no brindan información de los casos? Bueno, en principio los abogados, tanto públicos como privados, estamos obligados a informar a nuestros patrocinados sobre el avance del caso, ¿no? Sobre cómo es el trámite, qué requisitos necesitan, ¿no? Eso es, digamos, parte de una obligación de una defensa diligente. Doctora, por ejemplo, por aquí nos está diciendo lo siguiente, si no se cumple con los aciertos de conciliación, con los acuerdos de conciliación, ¿qué puedo realizar allí? Bueno, tiene que acudir al Poder Judicial para solicitar la ejecución del acta de conciliación. Por ejemplo, aquí también nos están planteando lo siguiente. Reina nos dice, el papá de mi hijo no me pasa la pensión y está en Chile y mi hijo está acá en Perú conmigo. ¿Cómo puedo ejecutarlo? Si ella tiene la dirección donde se encuentra actualmente el papá de su hijo, también puede iniciar el proceso de ejecución de acta indicando cuál es la dirección, el lugar donde está viviendo en Chile, y el juez, a través de una notificación vía consular llamada exhorto, le va a hacer llegar la demanda. Entonces se puede realizar estos procesos también en el extranjero sin problema alguno. Sí. Marta nos dice, ¿se puede demandar por alimentos si es que el niño no está firmado por el padre pero lleva su apellido? Bueno, Marta, en ese caso, el proceso que tiene que iniciar se llama Declaración Judicial de Filiación Extramatrimonial y Alimentos. Es un proceso especial donde se va a ver los dos temas. Castor nos dice, ¿se puede obligar al papá a ver a su hija mediante el régimen de visitas? No, no se puede obligar. Nos dicen, ¿cuánto se puede considerar un monto justo para la pensión por 2 niños? No hay un monto determinado, no hay un parámetro de mínimo o máximo. Al final de cuentas, esa decisión la toma el juez viendo cuál es la capacidad económica del obligado. Doctora, ¿quiénes pueden acceder a la defensa pública? Bueno, ¿quiénes pueden acceder? Aquellas personas que no cuenten con recursos económicos para poder acceder a una defensa privada
o también las personas que se encuentren en condición de vulnerabilidad. Doctora, y por ejemplo, para las personas que nos están acompañando el día de hoy y se encuentran en un proceso de separación, ¿cuáles serían sus recomendaciones principales para no llegar necesariamente a los procesos judiciales, para que puedan conciliar quizás antes de llegar a ello? ¿Qué recomendaciones podrían tener? Bueno, lo importante es que si ya van a poner fin a la relación de pareja, de esposos, ¿no? Puedan acceder a este mecanismo llamado conciliación extrajudicial, ¿no? Que es un mecanismo legal para solucionar un problema o conflicto de manera amigable, rápida, directa entre las partes, ¿no? Entonces, a través de la conciliación pueden determinar los derechos de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, la patria potestad, el régimen de visita, la tenencia y los alimentos, ¿no? Y luego, si son casados y desean divorciarse de mutuo acuerdo, esta conciliación les sirve para el trámite ya sea municipal o notarial de su divorcio. Aquí nos preguntan, ¿qué pasa si se brindan días de régimen de visitas y no se cumple? ¿Qué sigue allí? Bueno, si el obligado o digamos el padre al cual se le ha asignado el régimen de visita no cumple, bueno, la madre lo único que puede hacer es tal vez acudir a la comisaría, ¿no? Y dejar una constancia de que no se ha hecho presente, que no ha venido a visitar a sus hijos. Pero en realidad, como decíamos hace un momento, María José, recordar que el régimen de visita es voluntario, ¿no? Si el padre tiene este derecho y no quiere ir a visitar a sus hijos, lamentablemente no se le puede obligar. ¿Y se podría tomar en consideración su no cumplimiento de régimen de visitas si es que posteriormente quiere pedir la tenencia en unos años? Por supuesto, claro que sí. Eso ¿no? podría afectar entonces a Por futuro. supuesto, claro que sí. Correcto. Alejandra nos dice, doctora, ¿cuál es la documentación que se tiene que presentar para conciliación de alimentos y régimen de visitas? Bueno, ahí básicamente para conciliar lo que le van a pedir es la partida de nacimiento de los niños. ¿Para qué? Para verificar que el invitado, en este caso, por ejemplo, el papá, es la persona que los ha reconocido y por ende tiene la obligación de asistirlos económicamente. Aquí también nos plantean un caso específico, doctora. ¿Se puede hacer algo con una jueza que no me brinda el sobresellado del ADN en el marco de un proceso judicial? Bueno, el examen de ADN es una prueba que generalmente lo realizan los laboratorios, ¿no? Y lo hacen a requerimiento del juzgado. Ahora, el laboratorio debe enviar al juzgado la respuesta en sobre lacrado, ¿no? Y el juez lo apertura para tomar conocimiento del resultado. Ahora, en base a ese resultado, el juez toma la decisión. Eso sí lo puede comunicar a las partes. Aquí también, por ejemplo, hay una pregunta importante por abordar que nos señalan. Doctora, hay conciliación pero no cumple. Quiero solicitar que se desentienda totalmente el menor. ¿Se puede realizar ello? No, porque, a ver, si la persona que ha firmado la conciliación, no cumple el mecanismo legal que tiene, por ejemplo, la madre para poder ejecutar esa acta es el proceso de ejecución de acta de conciliación, pero ella no puede ir en contra de todo aquello que le favorezca a su hijo. Entonces no podría solicitar que se desentienda No, eso posteriormente. no, porque esto es parte de la obligación que le asiste al padre. Correcto, doctora. Entonces continuamos con lo siguiente. Meli nos dice, si no asistí a la audiencia, ¿tengo que volver a hacer todo de nuevo? Sí, entiendo que está preguntando por la audiencia de alimentos, ¿no? No precisó. Ah, bueno. Si es a ver, veamos, si es la audiencia de alimentos y yo no fui, la otra parte no fue tampoco, el proceso ya no se archiva. ¿Por qué? Porque la ley dice que aun cuando los padres no estén presentes en la audiencia, el juez debe de dictar sentencia estableciendo un monto de pensión de alimentos. Si fuera otro tipo de proceso, por ejemplo, la tenencia o el régimen de visita, ¿no? Y los padres no se presentaron a la audiencia, ahí sí se archiva el caso. Sí, justamente nos estaba precisando que se trataba del caso que usted menciona. Entonces, qué bueno. Entonces en ese caso igual continúa el proceso que claro no se haya que sí, presentado. exactamente. Correcto. Justamente Rivers, que nos estaba preguntando acerca de si es que no se cumple con la conciliación, se puede solicitar que se desentienda totalmente el menor, nos señaló que no se podía realizar. No, no se puede. Eso no. Correcto. Y con ello nos vamos acercando en realidad a la última parte de nuestro programa. Nos vamos en un par de minutitos más, pero doctora, me gustaría que nos pudiera brindar una reflexión y los puntos más importantes de la transmisión del día de hoy.
Bueno, este tema del régimen de visita y la pensión de alimentos, en principio, recordar que son derechos, derechos de los niños, niñas y adolescentes, derechos que están establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y en todas las normas nacionales e internacionales. Es importante como padres, ¿no? Ser responsables de los hijos que hemos procreado, ¿no? Ahora, respecto a la pensión de alimentos, también es importante, si hemos llegado a un acuerdo, cumplir con ese acuerdo. Si el juez nos ha impuesto una sentencia, cumplir también con esa sentencia. ¿Por qué? Porque el incumplimiento solamente perjudica ¿a quién? A los hijos. No perjudica a la madre, perjudica a los hijos. Entonces, si somos padres que queremos a nuestros hijos, tenemos que ser responsables. Y si necesitan de nuestros servicios de la defensa pública, nos ubican a través de la línea gratuita Fonoalegra 1884 en la página web del Ministerio de Justicia y en las redes sociales. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a las personas que también se han conectado, comentarles que estamos aquí. Nos están comentando que nos vamos a quedar 10 minutitos más a pedido del público para responder las preguntitas, así que vamos a continuar. Señalarles que también pueden ir compartiendo la transmisión para que esta información llegue a más personas. Doctora, entonces, ¿cuál sería paso a paso el procedimiento si es que, como bien nos señalaba, queremos conciliar? ¿Qué es lo primero que tengo que presentar para conciliar? Bueno, para la conciliación básicamente necesitamos la partida de nacimiento de los niños, ¿no? Y el DNI del solicitante, ¿no? En esta etapa no se va a pedir mayores pruebas porque recordemos que la conciliación es un mecanismo legal de solución de conflictos voluntario. La voluntariedad es una característica, entonces yo no necesito probar. Lo que sí necesito probar es que el niño está reconocido por el papá. Lo demás es algo que ellos ya se van a poner de acuerdo en la audiencia. Ahí mismo. Yuri nos dice, por ejemplo, ¿cómo proceder si no cuento con la dirección del denunciado? Bueno, si no conoces la dirección del denunciado, puedes tomar la que aparece en su ficha RENIEC. Vamos a continuar con las preguntitas. ¿Se puede hacer algo si el papá sí pasa la pensión pero no cumple con el régimen de visitas? Bueno, lo único que podría hacer la madre es dejar una constancia en la comisaría del sector, porque recordemos que el régimen de visita es voluntario. Muchas gracias, doctora, por la precisión. Continuamos con las preguntitas. ¿Cuáles son los canales de contacto de la defensa pública? Por supuesto. Tenemos en primer lugar nuestra línea gratuita Fonoalegra 1884. También pueden ubicar las direcciones de defensa pública a través de la página web del Ministerio de Justicia y por supuesto en las redes sociales. www.gov.p/defensa pública, www.gov.p/defensa pública para conocer cuál es la sede más cercana y recibir orientación legal gratuita presencial. Por ejemplo, Milagro nos plantea la siguiente situación. Si el padre realiza maltrato psicológico, ¿cómo se puede hacer con respecto al tema de visitas? Bueno, si el padre ha maltratado psicológicamente a los niños, obviamente lo que tiene que hacer la mamá es pedir la tenencia, presentar, si es que existen medidas de protección, presentar estas medidas de protección. ¿Para qué? Para que el juez evalúe si va a otorgar o no el régimen de visita. Continuamos con las preguntitas. Doctora, ¿qué hacer si la mamá no deja ver a los hijos por más que el papá cumple con las pensiones? Bueno, ahí el papá va a tener que exigir, en primer lugar, ir a la comisaría, llevar al policía para hacer la constatación de que no le permiten ejercer su derecho al régimen de visita. Luego, número 2, comunicar al juzgado, es decir, presentar estas constataciones indicando que se le está impidiendo ejercer su derecho. ¿Para qué? Para que el juez requiera a la madre, porque el incumplimiento reiterado del régimen de visita, María José, da lugar a la variación de la tenencia. Es decir, la mamá puede perder la tenencia por impedir el régimen de visita. Eso es importante, entonces. Por supuesto. Doctora, señalar, si yo como madre o padre observo que no se está otorgando la pensión de alimentos, de todas maneras no puedo restringir el régimen de visitas. Claro que no. Podría tener problemas legales posteriores. Así es. ¿Por qué? Me vas a decir, ¿por qué? Porque para eso ya existe otro camino legal que es dentro del propio proceso de alimentos que la madre tiene que exigir que el padre cumpla. Doctora, aquí también nos plantean, si no se llega a conciliar, ¿qué es lo que se hace después? Bueno, si no se puede llegar a un acuerdo conciliatorio, tiene que iniciar el proceso judicial correspondiente. Nos dicen, buenos días, si no paga los devengados, pasa al Ministerio Público, ¿qué sigue ahí?
Bueno, la fiscalía primero va a citar al obligado y a la madre, que es la representante del niño, a una audiencia llamada aplicación del principio de oportunidad. Quiere decir, en esta primera audiencia a nivel de fiscalía, el fiscal va a tratar de persuadir al padre que cumpla con el pago de la pensión que está debiendo. Pero ¿qué pasa si el padre, María José, no va a la audiencia en la fiscalía? El fiscal obviamente no lo va a esperar, inmediatamente va a denunciarlo ante el juez penal. Nos señala en la Oficina para la Atención de Ciudadanos, pueden encontrar la dirección de las 390, más de 390 sedes a nivel nacional en la siguiente web: www.gov.p/defensa pública, nuevamente www.gov.p/defensa pública, para recibir orientación legal gratuita de manera presencial en las más de 390 sedes a nivel nacional. Continuamos con las preguntitas del día de hoy. Nos dice lo siguiente: buen día, me salió sentencia de 300, pero me deposita cada 3 meses. ¿Qué debo hacer allí? Bueno, ahí tiene que pedir su liquidación de pensiones devengadas. ¿Y eso cómo se realiza? Bueno, si no tiene abogado, puede acudir a defensa pública. El abogado que vamos a hacer nosotros, vamos a verificar desde cuándo se está produciendo el incumplimiento y presentar nuestra propuesta de liquidación de pensiones devengadas. Jen nos dice, para solicitar la prueba de paternidad, ¿cómo es el proceso? Bueno, la prueba de paternidad o examen de ADN generalmente se realiza en los procesos de filiación extramatrimonial, declaración judicial de filiación extramatrimonial, o incluso, María José, también en los procesos de impugnación de paternidad, ¿no? Generalmente son por mandato judicial, o cuando los padres también de repente están de acuerdo, quieren salir de la duda. Entonces van los dos voluntariamente a un laboratorio, ¿no?, de examen genético, y ahí firman un consentimiento informado y se practican la prueba junto con el niño. Por ejemplo, hablando acerca de la prueba de ADN, nos preguntan, para la apertura del sobre de ADN lacrado, ¿debe haber una audiencia? Depende del criterio del juez, no necesariamente. Lili nos dice, doctora, ¿se puede solicitar la tenencia exclusiva si el padre nunca visita a su hijo y no cumple las responsabilidades? Sí, sí se puede solicitar. Continuamos con las preguntitas. El proceso de alimentos demora demasiado. ¿Qué recomendaciones podríamos dar allí, por ejemplo? Bueno, si como conocemos, ¿no?, dada la alta carga del Poder Judicial, vemos que va a demorar mucho, podemos optar por la conciliación. Podemos llegar a un acuerdo que es satisfactorio, es rápido y es directo entre las partes. Cari nos plantea, ¿qué sucede cuando ninguno de los padres son responsables de los hijos y están abandonados? Bueno, si el niño se encuentra en esta situación de peligro o de riesgo, hay que comunicar al Ministerio de la Mujer, a la Unidad de Protección Especial. Y, por ejemplo, también podrían intervenir abuelos, tíos. Claro que sí, a través de la Unidad de Protección Especial, ellos van a verificar si el niño verdaderamente se encuentra en una situación de riesgo o desprotección, y si los padres no están presentes, ¿quiénes son los familiares más cercanos? Los abuelos, los tíos son los que tendrán que asumir ese cuidado y protección de los niños. Doctora, vamos con otra preguntita bastante frecuente. ¿Puede haber régimen de visitas con la nueva pareja? No, el juez cuando señala el régimen de visita es para el padre, no es para la nueva pareja, ojo. Ahora, no siempre es recomendable que en la primera visita ya vaya la nueva pareja. Eso considero que deben de consultarlo con un profesional especializado, porque a veces esa situación puede afectar psicológicamente al niño y puede generar un rechazo del niño a volver a salir con el papá. Y eso, obviamente, ese rechazo del niño, ¿a qué va a conllevar? A que como dice, se vuelva a encender el conflicto. Y entonces debemos de tratar de evitar esas cosas. Liz nos dice, en caso que la otra persona no se quiera presentar para la prueba de ADN, ¿qué se puede hacer? Bueno, si estamos dentro de un proceso de filiación, el juez ha ordenado que el obligado se practique el ADN. Ahora, ¿en qué caso se practica el ADN dentro de un proceso de filiación, María José? Cuando el padre niega ser el progenitor, ¿no? Contesta diciendo, yo no soy el padre. En ese caso, como él está negando, él tiene que pagar la prueba. Y se hace en una audiencia especial.
¿Y si se niega, si no quiere hacer la prueba? Bueno, si no va, si no concurre, el juez va a tomar en cuenta su conducta procesal. Y entonces, ¿en qué va a acabar? En que va a declarar la paternidad del niño, indicando que tal persona es su padre. O sea, al final de cuentas es mejor hacerse la... Por supuesto, si hay tanta duda, lo mejor es esclarecer y someterse a la prueba. Correcto, doctora. Vamos con la preguntita de Rou. Nos dice, ¿qué pasa si está en proceso de alimentos y el padre se lleva al hijo? Bueno, eso sí ocurre y hay que tener bastante cuidado. Lo recomendable es, si sabemos como mamás de repente o como papás que tenemos a cargo a los niños que existe ese peligro, entonces lo recomendable es haga su proceso de alimentos y paralelamente su tenencia exclusiva. Alexa nos pregunta, ¿los abuelos pueden solicitar la tenencia de un nieto? En principio la tenencia es un atributo de los padres, es un derecho de los padres. Los abuelos, si de repente los padres no están cumpliendo con su rol o de repente no se encuentran en el Perú, de repente los han dejado pues a cargo a ellos, bueno, ellos tendrían que iniciar un proceso que se llama tutela. Dale, Brunella, vamos leyendo las preguntitas que nos llegan, te vamos leyendo. Continuamos unos minutitos más para continuar con la transmisión. Evelyn nos dice, si el papá es extranjero, alquila, tiene antecedentes penales, ¿pueden darle tenencia compartida? No, lo dudo mucho. Correcto. Joy nos dice, ¿cómo actúa la justicia por omisión a conciliación de alimentos como proceso? Bueno, la conciliación es un mecanismo voluntario de solución de conflictos. O sea, si las partes se ponen de acuerdo, se redacta el acta y esa acta tiene el valor de sentencia. Pero si no están de acuerdo, si no desean conciliar, simplemente el conciliador les va a dar una constancia y luego de ahí, el siguiente paso, acudir ya a la vía judicial. Surim nos acaba de preguntar, el papá trabaja independientemente, es abogado, pero no hay cómo probar ingresos. ¿Procede demanda por alimentos? Por supuesto, sea abogado o no tenga profesión, lo interesante es que si es el padre, tiene la obligación legal de asistir económicamente a sus hijos. Correcto, vamos con un par de preguntitas más. Yarina nos dice, ¿se puede cobrar de vengados si no se cobró en su momento? Tiene hasta 15 años para cobrar los devengados. Correcto, nos vamos con las últimas preguntitas. Rosy nos dice, ¿a dónde acudo si el padre no cumple la conciliación de alimentos? Bueno, puede acudir a nuestros servicios, ¿no? Puede buscarnos en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También puede llamarnos a la línea Fonoalegra 1884 o ubicar nuestras sedes a través de las redes sociales y con mucho gusto la vamos a atender. Luz nos plantea, si no se presenta en la audiencia el papá de la bebé, ¿qué pasaría con él? Bueno, si él está debidamente notificado y no concurre a la audiencia, el juez de todas maneras va a llevar a cabo la audiencia y si se trata de alimentos, por supuesto, va a sentenciar en el acta. Y nos vamos con esta última preguntita. ¿Cuánto corresponde la pensión para dos menores de 2 y 4 años? No existe un parámetro legal o topes sobre los cuales el juez tome como base para establecer la pensión. El juez toma solamente dos aspectos importantes, la capacidad económica del obligado y las necesidades del niño, y en base a eso decide el monto que le va a designar como pensión de alimentos. Y la preguntita de Yapa, doctora, ya, y la última, ahora sí. Noelia nos dice, ¿la menor de 15 años puede decidir con quién desea quedarse? Dentro del proceso de tenencia, los hijos, sean niños o sean adolescentes, van a dar su opinión. Y de repente cuando ya son adolescentes pueden manifestar su deseo, su decisión con quién quieren estar, pero la decisión final la toma el juez. Muchas gracias, doctora Noelia, esperamos haber absuelto la duda. Muchas gracias a las personas que nos han acompañado el día de hoy. Doctora, ¿desea dar algunas palabras finales de nuestra transmisión? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por visualizarnos a través de las redes sociales y recordarles que la defensa pública está al servicio de los ciudadanos. Nos pueden ubicar a través de la línea gratuita Fonoalegra 1884, también a través de la página web del Ministerio de Justicia y, por supuesto, en las redes sociales. Y también comentarles que hemos culminado el programa de hoy, pero tranquilos porque van a poder verlo y escucharlo tanto en YouTube como en Spotify para que lleven el consultorio legal a donde ustedes estén. Y también comentarles que pueden ingresar y tienen los siguientes canales de comunicación con la defensa pública. Tienen el Fonoalegra, la línea totalmente gratuita 1884 y la página web
www.gov.p/defensa pública. Recordarles que estamos aquí todos los jueves a las 10 de la mañana en TikTok. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Pueden encontrar en nuestras historias de Instagram el canal de difusión de WhatsApp para conocer las actividades, capacitaciones y los eventos que realiza el Ministerio de Justicia a su disposición. Y por supuesto, como siempre, vamos a estar colgando nuestra transmisión en YouTube y Spotify para que el consultorio legal vaya con ustedes a donde estén. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana aquí en TikTok. Nos vemos. Chao, chao.